Hoy, en el podcast de Fluent Spanish Express, os traigo la expresión ir al grano. Os voy a explicar qué significa, de dónde proviene y, por supuesto, algunos ejemplos para que sepáis cómo debéis utilizarla. Empezamos. Fluent Spanish Express Podcast, episodio número 455. Aquí tenéis todo el español que no os enseñan los libros. ¡Comenzamos! Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Fluent Spanish Express Podcast. Hoy es lunes 4 de diciembre de 2023, mi nombre es Diego Villanueva y como siempre os traigo todos los días, de lunes a viernes, un nuevo episodio del podcast más desafiante de español avanzado, sin adaptar la velocidad ni el vocabulario, sin guión, sin filtros, el español tal y como lo hablamos los nativos españoles. Y hoy empezamos la semana, como os decía, con una nueva expresión, ir al grano. Ya sabéis que todas las semanas intento explicaros alguna expresión coloquial que utilizamos los nativos, pues para que entendáis muchísimo mejor cómo utilizarlas, por supuesto el significado, de dónde proviene en el caso de que lo sepa, a veces no es fácil. Y hoy pues vamos a ir con esta de ir al grano. Pero antes de meternos en faena, pues como siempre os invito, os animo, os recomiendo que os suscribáis a la newsletter que envío todos los días, de lunes a viernes, como este podcast, en el que pues escribo mensajes de manera 100% natural, en el que utilizo, como es lógico, un montón de expresiones que intento explicar en la propia newsletter, pues ¿para qué? Pues para intentar ayudaros a llevar vuestro español al siguiente nivel. No lo recomendaría si no creyera de verdad que es un recurso de la hostia, un recurso que os va a ayudar un montón, estoy seguro, ya hay más de 700 estudiantes que están recibiendo todos los días esta newsletter y es tan fácil como entrar en www.fluentspanish.express. Repito, www.fluentspanish.express. Ahí simplemente me dejáis vuestro nombre, vuestro email y a partir de entonces comenzáis a recibir estos emails. Y ahora sí, vamos al grano. Y es que hoy, la verdad es que me viene que ni pintada esta expresión, vamos al grano, porque hoy voy a explicaros la expresión ir al grano. Cuando decimos ir al grano, y este episodio va a ser muy rápido porque voy a ir al grano, estamos hablando de enfocarnos en lo que es lo más importante, sin perder el tiempo en cosas que realmente no importan tanto. Imaginaos que estáis en una reunión y alguien empieza a hablar de 1000 cosas que no vienen al caso. Esto me pasaba a mí constantemente en el banco, gente que tenía ganas de contar su vida a los demás, empezaba a hablar de cosas que no tenían que no tenían nada que ver con lo que estábamos hablando, y entonces, ¿qué le decías en ese caso? Oye, vamos al grano, ¿no? Que hay que marcharse a casa o lo que sea. Lo que realmente estás pidiendo ahí, de una manera educada, es que, bueno, depende cómo lo digas, pero educada en general, es que nos centremos en el punto principal, en lo que estamos, en lo que nos ocupa, en lo que realmente nos importa. Hombre, desde luego si a una persona le gritas casi como insultándole, vamos al grano, pues eso no es educado, pero de las otras maneras sí. Si yo digo, oye, venga, vamos al grano, vamos al grano. Esta expresión, como muchas otras expresiones que tenemos en España, vienen de la agricultura. Y es que ya sabéis que España, pues históricamente siempre ha estado muy ligada a la agricultura, a la ganadería. Por eso hay un montón de expresiones relacionadas con todo esto que han traspasado, digamos, la barrera del campo hacia pues las conversaciones cotidianas. De ahí que haya un montón de expresiones relacionadas con todo esto. Bueno, esto viene, como decía, los tiempos en los que los agricultores separaban el grano, que es realmente lo valioso, de la paja, que realmente pues no sirve para mucho, ¿no? El caso es que esta expresión, ir al grano, pues denota rápidamente o nos hace pensar que su significado es que vayamos directamente a lo que importa, que es el grano. Bien, por ejemplo, imaginaos que estáis con un amigo que os está contando ahí una historia larguísima que no tiene final y que estáis ya hasta las narices y le dices, bueno, pues oye, puedes ir al grano, que llevamos media hora y todavía no me has contado qué pasó. Bueno, a mí me pasa mucho esto con mi madre y desde aquí un saludo a mi madre, en el que, si es que lo escucha, el caso es que a veces estamos hablando por teléfono y empieza a contarme una historia y me cuenta, yo qué sé, es que hasta lo que compró en el supermercado y luego pues no me cuenta lo que realmente, o algo importante, que es el motivo de la llamada, y le digo, mamá, por favor, ve al grano, por favor, cuéntame qué te pasó, no me cuentes qué compraste en el supermercado. Bueno, pues esta expresión, ir al grano, es una expresión que utilizamos eso, para ir a lo importante, para no irnos por las ramas, para centrarnos en lo esencial, para lo que no es importante, en lo que no es relevante, dejarlo de lado. Así que ya veis, una expresión súper útil que seguramente ya habéis escuchado alguna vez. De hecho, si estáis suscritos a mi newsletter, seguramente la habéis leído un montón de veces porque la utilizo muy a menudo, esta de ir al grano, pues sobre todo cuando quiero ser concreto, como hoy, que ya veis, un episodio de menos de 5 minutos en el que os explico una nueva expresión, el origen y algunos ejemplos. Así que, como veis, he ido bastante al grano, ¿no? Nos vemos en el episodio de mañana, que tengáis muy buen inicio de semana,
Nos vemos mañana. Adiós, chao.